Buenas tardes a todos mis estimados hermanos y estimada gente desde Costa Rica, Upala. Estamos compartiendo hoy la palabra de Dios. Queremos invitarlos a que todos tengan una Biblia en mano para que podamos ir analizando lo que pasó la gran semana que cambió el mundo. Esa semana en la cual Jesús hizo grandes cosas, grandes prodigios, grandes portentos, pero se preparó para ir a la cruz, para ir a ver a la cruz y ver y preparar todo lo que era la salvación de nosotros los hombres. En la clase anterior estuvimos viendo de que Jesús se encontraba en Jerusalén y que tuvo que pasar por el monte de Cedrón. Este monte era un monte que estaba entre Jerusalén y para ir a Getsemaní, que es donde se lleva la gran actividad del día viernes. Ese día, sencillamente, habría que pasar por este monte, el monte de Hebrón. Este día viernes fue un día de gran angustia. Gran angustia, ¿por qué? Porque fue el día en el que el Señor preparó todo lo que estaba planeado por parte de Dios, su Padre, hacer. Este valle es conocido como el Valle del Rey o el Valle de Josafat. Tenemos también que este día es donde Judas Iscariote viene y se presenta ante el Señor y sencillamente él con un beso entrega al Señor. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26 del 36 al 46, en Marcos capítulo 14 32 al 42, en Lucas capítulo 22 del 40 al 46. Getsemaní fue el jardín que, según el Nuevo Testamento, fue donde oró Jesús la última noche antes de ser crucificado. Getsemaní está ubicado en la base o en la parte de abajo del Monte de los Olivos, cerca a la ciudad de Jerusalén. Getsemaní significa monte o lugar donde se procesaba aceite. Era el aceite de oliva. Fue en Getsemaní donde Jesús tomó la decisión de ir al Calvario y de ir a ser crucificado. Hubo gran dolor en Getsemaní, hubo más dolor en Getsemaní que en el Calvario. ¿Por qué? Bueno, porque ese día dice que Jesús sudaba como su sudor era como grandes gotas de sangre. Esto lo encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 44 en adelante. Dice que, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Otras versiones hablan de que Jesús estaba en angustia, pero la mejor traducción que encontré fue a esa palabra angustia es agonía, porque la palabra agonía lo que significa es como cuando una persona está luchando por la vida. No hay una escena más comparable en toda la historia del Nuevo Testamento, que es el momento decisivo de la vida de Jesús. Ojo, en ese momento era donde Jesús podía decidir si iba a la cruz o no iba a la cruz. Esta decisión fue tomada en Getsemaní el día viernes por la noche, cuando Jesús estaba orando. Y fue en Getsemaní donde Jesús venció esta gran batalla. Era la gran batalla que Jesús combatió fue por medio de la oración. Y algo muy importante, la última enseñanza que Jesús hizo la terminó en oración. Dejó a sus apóstoles atrás y él se retiró aparte para ir a orar. Mateo 26, 41. Jesús se postró y puso su nariz al suelo. 3 veces hizo la misma oración ese día viernes.
Y en Mateo capítulo 26, 39, su oración fue siempre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. ¿Qué era la copa? Bueno, la copa era la batalla de la eternidad entre Dios y Satanás, porque en la cruz Dios está venciendo a Satanás por medio del sacrificio de Jesús. Jesús peleó en la cruz, y presten atención todos, cuando Jesús está en la cruz, un día antes Él se prepara y combate o llega a esta gran lucha que es contra Satanás, contra el pecado, contra la muerte, contra el infierno. Ese día la ira del Dios Santo fue derramada sobre Jesús. En la cruz fue el único momento donde el Hijo estuvo separado del Padre eterno. A Jesús vino un ángel a ayudarlo. Algo muy importante. Fue un acto que Jesús hizo prácticamente solo. Eso en Hebreos capítulo 5, versículo 7, me llama mucho la atención. Dice: el cual en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído por su reverencial temor. Esto sucede es el día viernes en la noche. Y hay algo muy importante que los quiero llevar a que ojalá busquen en sus Biblias. Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36. La versión que voy a leer es la versión actual. Jesús se alejó un poco de ellos, o sea, de los apóstoles. Se arrodilló y oró. Es la primera vez en esta parte donde Jesús llama Abba, que traducido puede ser papito o papá. Y vea la oración que hizo. Y oró: Padre o papá, si es posible, si fuera posible, no me dejes sufrir para ti de todo esto, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta es la versión actual. ¿Por qué cito esta versión? Porque esta versión me da una idea de la parte humana de Jesús, porque dice que Jesús ese día estaba en agonía, estaba en angustia, y de una manera tierna le ora al Padre y le dice: Abba Padre, que traducido es Abba papá o papito. Esa es la idea de esta traducción. Es en el único pasaje en todo el Nuevo Testamento en que Jesús llama el Padre, lo llama Abba, como diciéndole papito. Hay algo muy importante en esto, y es que Jesús no corrió, no peleó, solamente oró. Y aquí, de esta manera, en Getsemaní, ganó la batalla. Estaba turbado y no dudaba que Jesús la gente que fue a buscar a Jesús en ese día, lo vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 10. Esta turba no dudaba que Jesús había resucitado a Lázaro. Es más, querían matar también ese día a Lázaro. Cuando lo leemos en Juan capítulo 12, versículo 10. Cuando arreglan la situación para matar a Jesús, los sacerdotes también y la gente querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no creía en los sacerdotes por culpa de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 12, versículo 10. Estamos hablando del día viernes. Vea lo que dice la versión actual. Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania. Así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Versículo 10. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían
vueltos seguidores de Jesús. Es la versión actual. Ese mismo día, en la noche. Cuando hablo de la noche, tomen en cuenta algo muy importante. El calendario romano dice que es de 12 de la noche a 12 de la noche del otro día. El calendario judío es de 6, cuando el sol se oculta a las 6 de la tarde, hasta el otro día a las 6 de la tarde. Cuando hablamos de que Jesús estaba en la noche, estamos hablando vendría a ser al comienzo del día viernes. El día viernes comienza a las 6 de la tarde hasta, para nosotros en el occidente sería hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, este suceso que estamos hablando acontece aproximadamente en horas de la madrugada, que para los judíos todavía era día viernes, mientras que para el calendario romano ya empezaba el otro día. Y por eso vea lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 10. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sacerdotes principales y les ofreció, ayudarlos para arrestar a Jesús. Versículo 11. Ellos se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero. Y desde ese momento Judas buscaba una buena oportunidad para entregar a Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 10, versión actual. Judas entrega a Jesús ese día en la noche. Hay algo muy importante. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola maestro, y lo besó. Eso está en Judas 14, 49. Y vea el versículo 50. Jesús le dijo: amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Pues yo quiero llamar la atención a todos ustedes, es de que Jesús está viendo al hombre que lo va a entregar, al hombre que lo está traicionando. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, les aseguro que hubiéramos sacado toda la bilis, nos hubiéramos enojado y le hubiéramos dicho: no, lárguese, usted es un hipócrita. Pero vean la respuesta que Jesús dio en el 50. Y Jesús dijo: amigo. Otras versiones dice: compañero. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de lo que Judas estaba haciendo, amaba a Judas. Por eso lo llama amigo. ¿Se acuerdan aquel pasaje en Juan capítulo 14, versículo 13? Dice: ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el amigo sabe, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Juan capítulo 14, versículo 13. Es muy importante analizar el concepto que Jesús y el pueblo judío tenía de amigo. Dice que en Proverbios, dice que un amigo es mejor que un hermano. Entonces, cuando Jesús está diciéndole a Judas amigo, le está expresando una parte de amor. ¿Y sabe qué es lo más duro para esto? Y présteme mucha atención, hermano y amigo que me está escuchando. Lo más duro de todo esto, ¿saben qué es? Es que Judas conocía dónde encontrar a Jesús, pero no conocía a Jesús realmente. ¿Sí me están entendiendo? Judas sabía el lugar físico donde encontrar a Jesús, pero Judas no había tenido una relación íntima con Jesús, por eso no lo conocía. Por eso me imagino que quedó muy sorprendido las palabras que Jesús le dijo: amigo. Yo pregunto, ¿quién no tiene una Biblia hoy en día? ¿Quién no sabe las enseñanzas de Jesús? Pero la pregunta mía hoy es: ¿pero tú lo conoces? ¿Yo conozco a Jesús realmente? Si estuviéramos en la posición de Judas, ¿Jesús nos diría amigo? Esta actitud que Jesús tomó con respecto a Judas, y grábense todos bien esto, llevó a Judas a el remordimiento
pero no al arrepentimiento. El remordimiento es aquel dolor o aquel sentimiento cuando uno peca y dice, sí, pequé, pero no está dispuesto a arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de actitud. Remordimiento es sentirse triste y dolerse y sí, yo reconozco que fallé, pero no pasa nada. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas sintió remordimiento, pero Judas nunca se arrepintió. ¿Y saben por qué? Porque, y grábense, escúchenme todos bien estas palabras. Judas se comportaba como un santo, como un apóstol, pero tenía un corazón de un hombre pecador, de un hombre malvado. Claro. ¿Y cuántas veces nosotros, cuántos muchas veces somos como Judas? ¿Cuántos? Muchas veces con nuestras actitudes somos parecidos a Judas. Vamos al lugar y nos congregamos, oramos, leemos la Biblia, sentimos dolor y remordimiento, pero escúchenme todos muy bien esto, pero no nos arrepentimos, simplemente somos iguales a Judas. ¿Saben por qué? Porque a veces pasan 2, 3, 4, 5, 10 años y seguimos siendo las mismas personas. No hay un cambio en nosotros. Esto sucedió el día viernes en la noche. La pregunta aquí es, usted se ha puesto a pensar, ¿qué sentía Jesús al ver a su discípulo entregándolo con un beso? ¿O acaso Jesús no era igualmente un ser humano? ¿Acaso Jesús no lloró? Claro que tenía sentimientos. Y yo me imagino a Jesús viendo a Judas de frente al que él amaba, y el hombre viene, le da un abrazo y le da un beso. ¿Qué sentiría Jesús en ese momento? La pregunta aquí es, ¿qué siente cuando nos ve a nosotros el Señor? ¿Y sabe por qué hago esta pregunta? Porque siempre le decimos que le amamos. Siempre decimos que le amamos, pero somos iguales a Judas. Porque sentimos dolor cuando pecamos, sentimos remordimiento, pero muchas veces nuestra actitud no pasa de ahí. Escuchen este pasaje. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias y se calentaba en el fuego. Marcos 14:54. Pedro, otro hombre al que Jesús amó, otro hombre el cual dijo que daría la vida por Jesús. Esto sucede el día viernes. Y vean a Pedro lo que le sucedió. Él estaba calentándose. En Juan capítulo 18, versículo 18 y 25 dice, y los siervos y los guardias estaban de pie, pues habían encendido unas brasas porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Y ve el versículo 25. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ojo la pregunta, ¿tú no serás también uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Pregunto, ¿no somos iguales nosotros? ¿Nos llevamos muchas veces a ese Pedro y a ese Judas dentro de nosotros? Y yo quiero que usted observe en el versículo 54. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Pedro seguía al hombre que él amaba, al hombre que le había dicho que daba la vida por él, lo seguía así, pero de lejos. Pedro seguía de lejos a Jesús. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo. Amaba a Jesús, ojo, amaba a Jesús. Claro que Pedro amaba a Jesús, pero no quería dar su vida por el Señor. Esa era la diferencia. ¿No nos pasa a nosotros igual?
A veces hablamos y damos grandes sermones, grandes temas, enseñamos de la Biblia y la gente dice, uy, qué hermano, cómo enseña, ese es un siervo de Dios. Pero a veces nos pasa igual que Pedro. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, seguimos a Jesús pero de lejitos. Recalco, Marcos 14:54, y Pedro le seguía de lejos dentro del patio del sumo sacerdote. De lejos estaba Pedro. ¿No somos muchas veces como Pedro? Esa es la pregunta mía. ¿Y saben por qué recalco sobre esto? Creemos que amamos porque somos religiosos, pero ¿qué daríamos por Jesús? ¿Qué hemos dado por el Señor? No crea que porque usted es religioso, que porque usted lee la Biblia, que porque usted ora, que porque usted va a congregarse. No, es que el cristianismo es algo más que eso. Y la pregunta mía es, ¿qué daríamos por Jesús? ¿O seguiríamos la actitud de Judas, de entregarlo con un beso? ¿O la actitud de Pedro, de negarlo? Es una situación que tenemos que tengamos cuidado de no hacerlo de Pedro. Y le recalco esto, ¿saben por qué? Siempre tengamos cuidado de dónde nos encontramos y con quién andamos. Recalco, tenga cuidado con quién anda, tenga cuidado en qué gasta su tiempo. Porque cuando Pedro dejó a Jesús, se fue a unirse con los impíos. Y cuando estaba en el mundo con los impíos, decía, no, yo no lo conozco. No lo conozco. No sé quién es ese tipo. ¿Quién sabe qué será? Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué pudo haber sentido Jesús? Saber que iba a morir por un hombre que lo estaba negando ahí. Un hombre que lo estaba viendo, que lo abofeteaban, que lo golpeaban, que había dicho que daba la vida por él. ¿Qué sentiría Jesús por ese Pedro? El que dijo que nunca, Pedro dijo, nunca te dejaré. Lo dejó solo. Marcos capítulo 14, versículo 71, vea lo que dice. Marcos 14, 71, es sorprendente estas palabras. Pero él, o sea Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. ¡Wow! Y recalco esto, ¿saben por qué, hermanos y amigos? Porque cuando estamos pecando, porque cuando la gente nos enfrenta con muchas cosas de nuestra realidad, tomamos esa actitud. No, yo no soy así, yo no soy cristiano, yo estudio la Biblia, yo leo la Biblia. Porque nos hace falta carácter para demostrar que Dios es parte de nuestra vida. Repito, pero él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Muchas veces, y pregunto, ¿no somos iguales? ¿Amamos al Señor? ¿Nuestros hechos hablan del amor que tenemos a Dios? Esa es otra pregunta. Todos los apóstoles lo dejaron y nosotros también. Jesús fue ante Ananías esa noche, el día viernes. Lo llevaron a Ananías porque era el sumo sacerdote. Lo llevaron ante Caifás y lo llevaron ante el Sanedrín también. Lo llevaron ante Pilato. Todo eso sucedió en el transcurso de la madrugada. Estamos hablando de 6 de la tarde a 6 del día siguiente. 6 de la tarde, o sea, a la caída del sol, del otro día. Todos estos hechos están sucediendo en el día viernes, ya en la madrugada, que para nosotros vendría a ser como el día sábado. Fue llevado también donde Herodes.
y Pedro. Yo quiero que usted lea Mateo 26, 75 y escuche lo que pasó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Y quiero recalcar aquí algo muy importante con esta actitud de Pedro. Después de que Pedro niega a Jesús, él lloró, pero dice que lloró amargamente. Ese amargamente implica que tuvo un cambio, hubo un arrepentimiento, supo lo que había hecho. Mientras que Judas sencillamente sintió remordimiento, le dolió haber vendido al maestro, pero no quiso arrepentirse. Pedro le dolió haber negado al maestro, pero se arrepintió. ¿Saben por qué? Pedro vio todo el escenario, sintió dolor, pero el Pedro que vemos en Mateo 26, 75 sintió arrepentimiento. Esto es en la noche del día viernes. Judas, ojo, cuando hablamos de Judas, me llama mucho la atención en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15, para ir terminando. Dice que Judas fue y se colgó. Pero qué importante, porque cuando una persona se cuelga, la gente se asusta y ahí mismo van y lo sacan. Pero dice que cuando Judas, eso está en Hechos capítulo 1, del 15 al 26, dice que cuando Judas se colgó, se cayó y sus entrañas se abrieron. ¿Sabe qué implica esto? Que cuando Judas se ahorcó, nadie, escúchenme todos muy bien, nadie fue a ver el cuerpo de Judas. ¿Sabe por qué entendemos eso? Porque cuando lo descubrieron, ya la soga o con lo que se había amarrado estaba podrido. Se cayó y sus entrañas se abrieron. Yo les invito, para ir concluyendo, mis estimados hermanos, mis estimadas, que realmente vamos a hacer. Hay una gran epidemia, hay una situación grande a nivel mundial que no va a terminar ahora, está un poco complicada, pero ¿qué va a hacer usted con su vida? Tenemos que congregarnos, tenemos que alabar a Dios, tenemos que aprender de su palabra. Yo le invito a que piense sobre este tema y piense, ¿cuál actitud podemos tomar? ¿La de Judas? Ay, sí, qué bonito tema, hermano. ¿Y qué con eso? O la otra actitud de Pedro, de reconocer nuestro estado y arrepentirnos. Y a usted, mi amigo, que nos está escuchando en cualquier parte en el mundo, quiero decirle, la Biblia enseña que el hombre debe creer en Cristo, debe arrepentirse, debe bautizarse para el perdón de los pecados. De esta manera es añadido al cuerpo de Cristo, y cuando es añadido al cuerpo de Cristo, se convierte en cristiano. Hechos 11:26, nada más. Dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos y pertenecían a una iglesia. Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia católica? No existía en ese momento. La iglesia católica nace en el 606. A la iglesia evangélica tampoco, porque hasta el siglo XIX nace. A la iglesia de los luteranos del siglo XVI tampoco. Cuando habla de la iglesia en Hechos 2:47, está hablando la que él compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Yo quiero invitar a usted a que usted sencillamente se haga cristiano. No levantando su mano, eso es una gran mentira. Solamente creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Los cristianos el primer día de la semana nos reunimos y tomamos la cena del Señor, recogemos una colecta voluntaria, no pedimos los diezmos, tocamos himnos espirituales al Señor, escuchamos el estudio de la palabra de Dios, hacemos oración por sanidad para los enfermos y por los hermanos. Eso es parte del culto. Le invito a que se haga sencillamente cristiano y a que recuerde,
Judas o Pedro. ¿Cuál de las dos actitudes podemos tomar? Eso nadie lo puede decidir, sino solamente usted. Se despide de usted Luis Fernando Castaño Botero, desde Costa Rica, Upala, pidiéndole a mi hermano que nos despida en palabras de oración. Que Dios los bendiga a todos. Es muy importante que tomemos en cuenta, ¿verdad?, esta palabra que ha sido expuesta en esta noche, porque es de mucha importancia para todos nosotros, ¿verdad?, para que de esa manera Dios se acerque, digamos, como el amigo que quiere ser. Si nosotros aceptamos su palabra, entonces Dios estará con nosotros. Vamos a orar. Amante y poderoso Dios, estamos delante de tu santa y poderosa presencia, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, con el propósito, Dios, de darte gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra en esta noche, y rogamos, Padre, que sea tu santo y bendito Espíritu el que nos ayude a mejorar día con día. Perdona nuestras imperfecciones, Padre, y ayúdanos como cristianos. Ayúdanos a crecer como hermanos en Cristo. Ayúdanos a comportarnos como hijos de Dios. Padre Santo, te rogamos por cada uno de tus siervos que se encuentran enfermos. Te rogamos también por aquellas personas que están en las cárceles, por los que están en los hospitales, Señor, y por aquellos que están padeciendo los diferentes tipos de enfermedades, oh Dios, para que tu mano sanadora sea sobre ellos y que de esa forma puedan obtener salud. Gracias, Dios, porque tu palabra la tenemos para siempre y sabemos que es a través de ella que conseguimos el consuelo que necesitamos. Quédate con cada uno de nosotros, oh Dios, y a nosotros llévanos con bien hacia nuestros hogares y ayúdanos a crecer espiritualmente para que podamos seguir compartiendo tu palabra con todas esas personas que necesitan de ti, con esas personas que necesitan la salvación espiritual que tú ofreces a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, es en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Bueno, hermanos, para el día domingo los esperamos. Va a haber transmisión a las 10 de la mañana y vamos a tener culto a las 6 de la tarde. Igualmente va a ser por transmisión. Recuerde, los martes a las 6 estamos haciendo transmisión, estudio los martes, y el día jueves a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga y derrame bendiciones sobre sus vidas. Desde Costa Rica, Upala.